Vamos a resolver el ejercicio de física del día de hoy. Nos indica, un móvil se traslada desde la posición A, 2,2,3 metros, hasta la posición B, 4,6,7 metros, en un tiempo de 2 segundos. El módulo del vector velocidad media es... Para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es conocer la definición sobre lo que es velocidad media. Y viene a ser el siguiente. La velocidad media, como estamos observando aquí, es un vector que está representado con una flecha en la parte superior. Es la relación que va a existir entre otro vector que vendría a ser el vector desplazamiento sobre una determinada cantidad de tiempo, ¿bien? Sobre un intervalo de tiempo. Entonces es necesario recordar que la velocidad, en este caso la velocidad media, es un vector. Y si aquí nos pide el módulo, pues simplemente vamos a hallar cuál es el valor de ese vector. Bien, sin necesidad de ya saber su dirección ni su sentido. Entonces, como vemos por acá, nos está dando algunos datos del problema. Por ejemplo, es el siguiente. Bueno, nos dice que este móvil se va a trasladar desde la posición A hasta la posición B. Entonces vamos a graficar aquí, vamos a hacer un pequeño gráfico para más o menos entender de cómo es que se va a desplazar este móvil. Este primer punto va a representar el punto A, que según el dato del problema nos indica que vale 2,2,3. Y ese segundo punto viene a ser el punto B, que según el dato del problema es el punto 4,6,7. Lo que nos dice es de que el móvil va a partir desde este punto y va a trasladarse hasta este otro punto, va a desplazarse una cierta distancia. Entonces, este desplazamiento lo vamos a graficar con una flecha. Este va a ser el vector desplazamiento que va a presentar nuestro móvil. Entonces, como estamos observando, todo esto vendría a ser un vector, ya que presenta dirección y sentido. Y nosotros nos pide hallar el módulo de la velocidad media. Entonces, para hallar la velocidad media debemos saber el desplazamiento, o sea, un punto inicial que sería este y el punto final, y de acuerdo a eso hallar el desplazamiento, y también saber el tiempo que ha tardado en demorar de ir desde ese punto hasta ese otro punto de aquí, y según el dato del problema, ese tiempo es igual a 2 segundos. Para hallar el desplazamiento de este vector, si nosotros conocemos su punto inicial y su punto final, es muy sencillo hallarlo, ya que solo es restar estos dos vectores, estos dos puntos, este punto final con este punto inicial, y ese va a ser igual al vector desplazamiento. Esa es la forma para hallar el vector desplazamiento. Entonces aquí tenemos dos puntos con tres componentes. Esta primera componente es en el eje X, este es en el eje Y y este es en el eje Z. De igual manera aquí, eje X, eje Y y eje Z. Entonces para poder restar esos puntos y poder hallar este vector, debemos restar componente con componente. Comenzando con el eje X, tendríamos X con X. Entonces aquí su componente del eje X es 4. Y restamos con su componente del eje X, que es 2, y sería 4 menos 2, eso es 2. Continuamos con el siguiente, sería restar 6 menos 2, y eso es igual a 4. Y finalmente la componente del eje Y tendríamos que restar 7 menos 3, y eso es igual a 4. Y pues esta vendría a ser el vector desplazamiento de este móvil que recorrió esa distancia en ese tiempo determinado. Entonces ya tenemos una gran parte del problema, porque ahora lo que nos pide es hallar pues el vector de velocidad media, y la velocidad media pues es esta definición que tenemos por aquí. Si nosotros reemplazamos aquí, tendríamos lo siguiente. Reemplazamos y hallamos pues que la velocidad media es igual al desplazamiento, lo colocamos como vector 2,4,4 dividido entre el tiempo. Y el tiempo vendría a ser igual a 2 segundos. Según el dato del problema nos indica que es 2 segundos. Entonces aquí podemos resolver de varias formas, ya que a nosotros no nos pide el vector, nos pide hallar el módulo de este vector. Entonces tendríamos que hallar el módulo de este vector desplazamiento y después dividirlo entre 2. O si no, también a este vector que tenemos por acá podemos ver el término en común que tienen, ¿no? Que en este caso sería 2. Cada uno de los componentes, tanto en X, en Y y en Z, tiene el valor de 2 para podríamos llamarlo factorizar. Entonces lo sacamos en la parte de afuera y tendríamos aquí 2 factor de 1,2,2 y lo colocamos por aquí. Y todo eso, obviamente, esta es la velocidad media, se está dividiendo entre el valor de 2. Para que así, de esta manera, nosotros podamos simplificar el valor de 2 y el valor de 2. Y finalmente nos quedaría pues de que la velocidad media
la velocidad media es igual a 1,2,2. Es un valor un poco ya más pequeño. Y ya pues con esto podemos nosotros hallar su módulo. Y para hallar el módulo, simplemente nosotros aplicamos Pitágoras. Elevamos cada uno de estos términos al cuadrado y lo sumamos. En este caso, primer término al cuadrado, 1 al cuadrado. Sumamos el segundo término al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Y más el otro término al cuadrado, 2 al cuadrado. Sumamos estos tres términos al cuadrado y desarrollamos la raíz cuadrada. Operando acá tendríamos 1 al cuadrado es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. 2 al cuadrado es igual a 4. Y sumamos todo esto. De aquí sumamos. Y tendríamos que 1 más 4 más 4 es igual a 9. Y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces finalmente tendríamos pues de que el valor del módulo de la velocidad media tendría que ser 3 metros por segundo. Entonces, las alternativas, la letra correcta es la opción A. Y esta tendría la resolución del problema de física del día de hoy.